Dicen que Viena es una ciudad que se entiende con el alma, no con los ojos, pero ¿y si te dijéramos que detrás de su elegancia y sus palacios perfectos se esconden secretos que casi nadie te cuenta? A simple vista todo parece impecable. Calles limpias, música clásica flotando en el aire y un estilo de vida que parece de otro tiempo. Pero si llegas sin saber ciertas cosas, Viena puede volverse abrumadora, cara y hasta un poco fría. Muchos viajeros se van con la sensación de no haberla entendido del todo. Así que quédate hasta el final, porque además de descubrir lo que nadie te cuenta, te mostraremos algo que todos quieren saber. ¿Cuánto dinero necesitas realmente para viajar a Viena? Con desglose de precios de todo para que planees tu viaje sin sorpresas. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, donde cada destino tiene una historia que se siente, se vive y se cuenta. Viena está justo en el corazón de Europa, es la capital de Austria, un país que limita con Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Italia, Suiza, Liechtenstein y Eslovenia. La ciudad está dividida por el río Danubio, ese mismo que inspiró el famoso vals El Danubio Azul, de Johann Strauss. A un lado vas a ver la Viena moderna, con edificios futuristas y zonas tecnológicas. Al otro lado la Viena imperial, con palacios, museos y calles que parecen detenidas en el siglo XIX. Durante siglos, Viena fue el epicentro del Imperio Austrohúngaro, uno de los más poderosos de Europa. Desde aquí gobernaron los Habsburg, una familia real que marcó la historia del continente durante más de 600 años. Transformaron la historia en una joya arquitectónica y cultural, atrayendo a músicos, artistas y pensadores de todo el mundo. En el arte y la música, Viena tiene un legado inmenso. Aquí compusieron Mozart, Beethoven, Schubert, Haydn y hasta Brahms. Cada esquina parece tener una historia musical, incluso hoy. Caminar por el centro y escuchar violín en la calle no es algo raro, es parte de su ADN. Religiosamente, Viena ha sido y sigue siendo mayoritariamente católica, con más del 50% de su población practicando esta fe. Pero como toda gran ciudad europea, Viena también es diversa. En los últimos años ha recibido migrantes de todo el mundo, especialmente de Europa del Este y Turquía, lo que ha creado una mezcla interesante de regiones y culturas. Ahora, además de iglesias católicas, encontrarás sinagogas, mezquitas y templos ortodoxos. Preparar un viaje a Viena es casi tan emocionante como recorrer, y conocer estos detalles prácticos puede ahorrarte tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza. Primero, la moneda oficial es el euro. Actualmente un dólar equivale aproximadamente a 0,93 euros. Aunque muchos lugares aceptan tarjeta, te recomendamos siempre llevar algo de efectivo, sobre todo en mercados, cafeterías pequeñas o tranvías donde el pago digital aún no es tan común. El idioma oficial es el alemán, pero no te preocupes si no lo hablas. La mayoría de los vieneses, especialmente los jóvenes y quienes trabajan en turismo, hablan inglés con bastante fluidez. Aprender algunas frases básicas como Danke, que significa gracias, Bitte quiere decir por favor, Wie viel kostet das, que significa cuánto cuesta, o Guten Tag, que traduce buen día. Ahora hablemos del clima. Viena cambia completamente con cada estación. En primavera, de marzo a mayo, los parques florecen y el clima ronda los 15 a los 22 grados centígrados. Perfecto para caminar sin multitudes. En verano, de junio a agosto, las temperaturas pueden subir a 30 grados centígrados y la ciudad vibra con conciertos al aire libre, pero también suben los precios. En otoño, de septiembre a noviembre, los tonos dorados del Danubio y los viñedos hacen de Viena una postal viva. Es ideal para fotografías y experiencias culturales. Y el invierno, de diciembre a febrero, el frío llega a los menos 2 a 6 grados centígrados, pero también la magia de los mercados navideños y los conciertos clásicos. Si amas la Navidad, este es tu momento. Tribu consejo: si planeas viajar en diciembre, reserva con al menos 3 meses de anticipación. Los hoteles se llenan y los precios pueden subir hasta un 40% más durante las fiestas. Hablemos de los precios de los vuelos. Desde América del Norte, un vuelo redondo puede costar entre unos $750 a $1,000 con escalas en Londres o Frankfurt. Desde Latinoamérica, los precios oscilan entre los $1,100 a los $1,400, generalmente con una o dos escalas. Y si viajas desde Europa, los vuelos low cost pueden encontrarse por tan solo $60 a $120. Tu aventura en Viena comienza en el Aeropuerto Internacional Viena-Schiphol, ubicado a solo 18 kilómetros del centro. Los taxis oficiales desde el aeropuerto suelen cobrar entre $40 a $50 hasta el centro, cuando en realidad el trayecto no debería superar los $30. Si quieres ahorrar y evitar sorpresas, las opciones más convenientes son el tren City Airport, que llega a la estación Widmay en solo 16 minutos por $15, o el tren S7, más lento pero económico, que cuesta apenas $5. Otra alternativa muy práctica son los traslados privados, que puedes reservar con antelación desde $35.
$20 o los servicios tipo Uber o Bolt con tarifas de $28. Y si prefieres una experiencia más local, hay buses express que conectan el aeropuerto con puntos claves de la ciudad por $10 aproximadamente. Tribu consejo: descarga con anticipación las apps de transporte o compra tu ticket del tren en las máquinas del aeropuerto. Solo aceptan tarjeta o monedas en euros, así evitas pagar comisiones innecesarias. Una vez en la ciudad, el transporte público, metro, tranvías y buses funcionan puntualmente y cubren casi todo. Un billete sencillo cuesta $2.80, pero si vas a usarlo varias veces, el pase de 24 horas cuesta $8.40, el de 48 horas por $14.50 y el de 72 horas por $18. Si prefieres comodidad, los taxis, aunque son más costosos, un trayecto corto dentro del centro puede rondar entre $8 a $12. Moverte en bicicleta también es una gran opción. Hay más de 1.400 kilómetros de ciclovías. Puedes alquilar una por $25 al día o usar el sistema público Citybike Beam, que cuesta $1 la primera hora. Cuando se trata de hospedaje, Viena tiene una oferta tan variada como su arquitectura. Puedes dormir en un edificio imperial del siglo XIX o en un moderno hostal con vista al Danubio. Los alojamientos económicos van desde $35 a $50 por noche. Un hotel de 3 estrellas bien ubicado ronda entre $90 a $120 con desayunos. Si prefieres algo más exclusivo, los hoteles 5 estrellas en el centro, especialmente en el Distrito 1, pueden costar de $250 a $400 por noche, ofreciendo spas, vistas al Palacio Imperial y desayunos. Para quienes viajan con presupuesto ajustado, Leopoldstadt y Neubau son excelentes alternativas, barrios llenos de cafés, galerías y vida local, muy bien conectados por metro y con precios mucho más amables que el centro histórico. Tribu consejo: en Viena los precios suelen ser más bajos de domingo a jueves. Si puedes evitar los fines de semana, podrías ahorrarte fácilmente $30 o más por noche. Para mantenerte conectado, puedes comprar una SIM local de compañías como A1, Magenta o Drey. Todas ofrecen paquetes prepago con datos desde $12 por 10 GB. Si prefieres, las eSIM internacionales funcionan muy bien, con planes desde $15 por 7 días. Y algo que pocos recuerdan: Austria usa enchufes tipo F, con voltaje de 230 voltios y frecuencia de 50 Hz. Así que si vienes de América, necesitarás un adaptador universal. Es hora que descubramos los rincones imperdibles de Viena, esos lugares que resumen su historia, su arte y ese contraste tan vibrante entre lo clásico y lo inesperado. Empecemos por el Palacio de Schönbrunn, un lugar que parece detenido en el tiempo. Fue la residencia de verano de los Habsburg y aún conserva la elegancia imperial en cada rincón. Sus 1.441 habitaciones, los jardines perfectamente simétricos y la glorieta que domina la colina cuentan historias de amor, poder y ambición. La entrada para el tour estándar cuesta entre $55 a $60 e incluye audioguía. A pocos minutos se alza el Palacio Imperial de Hofburg, el corazón del antiguo imperio austrohúngaro. Aquí vivió la mítica emperatriz Sisi, cuya vida fascinó al mundo entero. Entre los muros de mármol y los techos dorados todavía resuena el eco de banquetes imperiales. Hoy es la residencia oficial del presidente de Austria y uno de los complejos palaciegos más imponentes de Europa. La entrada general cuesta $20 o $30 si deseas visitar también el Museo de Sisi y los apartamentos imperiales. Debes conocer Stephansdom, la catedral gótica que es el corazón de Viena. Su imponente torre sur alcanza los 136 metros y domina el horizonte del centro histórico. Construida entre los siglos XII y XV, combinan historia, religión y arquitectura en cada detalle. Sus techos de azulejos coloridos, las gárgolas y los vitrales cuentan historias de los siglos pasados. Subir a la torre cuesta aproximadamente $6 y ofrece una vista panorámica de toda la ciudad. Entrar a la catedral es gratuito, pero las audioguías o visitas guiadas rondan los $5 a $8. La Ópera Estatal de Viena es un templo de la música y símbolo del alma cultural austriaca. Cada noche su escenario cobra vida con obras de Mozart, Strauss y Verdi, interpretadas por algunas de las mejores orquestas del mundo. El edificio, inaugurado en 1869, sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y fue restaurado con un detalle asombroso. Puedes hacer un tour guiado por $15 o disfrutar una función desde $25. El Museo de Historia del Arte es un viaje visual por siglos de genialidad humana. Su imponente fachada neorrenacentista resguarda obras maestras de Rubens, Caravaggio, Rembrandt y Velázquez. Solo su cúpula interior decorada con mármol y frescos deja sin aliento. Además, alberga la colección privada de los Habsburg, con joyas esculturales y antigüedades egipcias. La entrada cuesta $23.
El Stadtpark es el pulmón verde del centro de Viena y el refugio favorito de locales y viajeros. Entre sus senderos, fuentes y flores destaca el famoso monumento a Johann Strauss, una escultura dorada que parece brillar bajo cualquier luz. Es un lugar perfecto para descansar del bullicio, tomar fotos o disfrutar un picnic junto al Danubio. Seguimos por la elegante Ringstraße, una amplia avenida circular que rodea el centro histórico de Viena. A lo largo de sus 5.3 kilómetros verás algunos de los edificios más impresionantes de la ciudad: el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad, la Ópera y el Museo de Bellas Artes. Puedes recorrerla caminando, en tranvía o en un tour panorámico en bus por $30. El Prater es mucho más que un parque, es historia, diversión y nostalgia. Inaugurado en 1766, fue el primer parque de diversiones público del mundo. Su atracción estrella, la noria gigante, ofrece vistas impresionantes de toda la ciudad, especialmente al atardecer. Subir cuesta $15 y el paseo completo dura unos 15 minutos. Además, puedes disfrutar de ferias, juegos clásicos y restaurantes con comida tradicional. La Karlskirche, o iglesia de San Carlos Borromeo, es un ejemplo sublime de un barroco vienés. Su cúpula verde turquesa domina el horizonte y su fachada con columnas inspiradas en la Roma antigua es simplemente monumental. En su interior, los frescos del techo representan la vida del San Carlos y son una obra maestra. Por $10 puedes acceder al mirador y tener una vista de 360 grados de la ciudad. El 100 Wasser Haus es una obra de arte viva en la ciudad, un edificio residencial que parece salido de un cuento. Destaca por sus fachadas onduladas, colores brillantes y vegetación en los techos y ventanas. Visitar el exterior es gratuito, perfecto para fotos y recorrer los alrededores, mientras que la aldea 100 Wasser Haus, justo al lado, permite comprar souvenirs y disfrutar de cafés temáticos por $10 a $15. El Muses Quartier es un espacio donde el arte y la vida cotidiana se fusionan. Este complejo moderno ocupa los antiguos establos imperiales y hoy alberga museos, galerías, tiendas y cafés que rebosan creatividad. Aquí puedes visitar el Museo Leopold o simplemente relajarte en los coloridos tumbones del patio central. La entrada a los patios es gratuita y los museos principales cuestan alrededor de $18 cada uno. El Volksgarten es uno de los jardines más elegantes de Viena. Con sus senderos perfectamente cuidados, fuentes, esculturas y más de 3.000 rosas, es un oasis en medio del bullicio urbano. Inaugurado en el siglo XIX, fue diseñado como espacio público para relajarse, pasear y disfrutar de conciertos ocasionales al aire libre. La Biblioteca Nacional de Austria es una joya barroca que parece sacada de una película. Sus estanterías de madera tallada, los globos terráqueos antiguos y los frescos del techo crean una atmósfera mágica. Aquí se conservan más de 7 millones de libros, mapas y manuscritos históricos. Es el tipo de lugar que te hace querer leer aunque no tengas tiempo. La entrada cuesta $12. El Tiergarten Schönbrunn es el zoológico más antiguo del mundo, fundado en 1752 dentro del complejo del Palacio de Schönbrunn. Hoy combina historia y conservación moderna, siendo hogar de pandas gigantes, tigres siberianos y más de 700 especies. La entrada cuesta $30. Los jardines de Schönbrunn son una extensión majestuosa que rodea el palacio, con esculturas, fuentes, avenidas de árboles y el famoso Laurier. Un mirador con una vista panorámica del palacio. Es el lugar perfecto para perderse sin rumbo. Pasear por aquí es gratuito, pero si deseas entrar al laberinto o subir al mirador, cada acceso adicional cuesta unos $6. El Rathaus o Ayuntamiento de Viena es un impresionante edificio neogótico que parece sacado de un cuento. Su torre central se eleva a más de 98 metros y domina la plaza principal, donde se celebran conciertos, eventos culturales y el famoso mercado navideño. Durante diciembre, todo el lugar se ilumina con miles de luces. Puedes visitarlo por fuera gratuitamente o tomar un tour guiado por $7 para conocer su historia y sus elegantes salones interiores. Terminamos con la iglesia de San Pedro, una joya barroca escondida en pleno centro histórico. Su fachada modesta contrasta con el interior, donde los frescos, los dorados y los detalles arquitectónicos impresionan desde el primer instante. Es uno de esos lugares donde se siente la espiritualidad y el arte en equilibrio. Viena no solo se descubre con los ojos, sino también con los sentidos. Estas experiencias se conectan con su esencia imperial, su cultura artística y su estilo de vida tranquilo. Disfruta de un concierto de música clásica en un palacio. Imagina sentarte bajo candelabros de cristal mientras un cuarteto de cuerdas hace vibrar las notas de Mozart o Strauss. No es una escena de película, es Viena en su esencia más pura. Los boletos cuestan entre $60 a $90.
Vive el ritual del café vienés. No se trata solo de tomar café, es una experiencia que forma parte del alma de la ciudad. En el café central, el aroma de café recién molido se mezcla con el sonido del piano y el murmullo de conversaciones suaves. En promedio cuesta entre 12 a 15 dólares. Recorre el centro histórico en un carruaje tirado por caballos. Los flackers, con sus ruedas de madera y choferes vestidos de época, avanzan lentamente entre calles empedradas y fachadas barrocas que parecen no haber cambiado en siglos. Es un paseo romántico y nostálgico que revive la Viena imperial. Un recorrido corto cuesta unos 65 dólares, mientras que uno más extenso de 40 minutos ronda los 110 dólares. Contempla Viena desde las alturas de la Torre del Danubio. A más de 250 metros sobre el suelo, la ciudad se extiende como un tapiz de luces, puentes y cúpulas. La torre tiene una cafetería giratoria que completa una vuelta cada media hora y ver el atardecer desde allí es simplemente hipnótico. La entrada cuesta 18 dólares y si decides cenar mientras giras lentamente sobre la ciudad, calcula unos 45 dólares por persona. Descubre los sabores del Naschmarkt. Este mercado es un festín para los sentidos. Los colores de las frutas, los aromas de las especias, los acentos de todo el mundo. Aquí puedes probar desde un Wiener Schnitzel hasta un falafel recién hecho, acompañado por una copa de vino austriaco. Comer aquí cuesta entre 10 a 15 dólares por persona. Haz una escapada a Hallstatt, el pueblo más hermoso de Austria. A solo 3 horas de Viena, este pequeño paraíso entre montañas y lago parece salido de un cuento. Las casas de madera reflejadas en el agua, la iglesia con su torre puntiaguda y el silencio que lo envuelve lo convierten en uno de los lugares más fotográficos del mundo. Puedes ir en tour desde Viena por unos 110 a 140 dólares o hacerlo por tu cuenta en tren. Brinda con vino local en una Heuriger, tradicional en los barrios de Grinzing y Nursdorf. Las familias abren sus puertas y sirven el vino de su propia cosecha, acompañados de panes recién hechos, quesos y embutidos. Comer y beber aquí cuesta entre 20 a 30 dólares por persona. Si ves ramas de pino colgados sobre la puerta, significa que el vino es nuevo y fresco. Navega el Danubio bajo las luces de la noche, a bordo de un crucero. La ciudad brilla distinta, los puentes reflejados en el agua, los edificios iluminados y el sonido lejano de una orquesta. Algunos recorridos incluyen cena y música en vino y cuesta entre 70 a 80 dólares por persona. A solo 20 minutos del centro, Therme Wien es el escape perfecto para relajarte en aguas termales naturales. Entre piscinas de vapor, saunas aromáticos y zonas de descanso, sentirás que el estrés desaparece por completo. La entrada cuesta alrededor de 35 dólares y si quieres darte un lujo extra, un masaje ronda los 45 dólares. Viena no solo se escucha, también se saborea. Su cocina combina la tradición imperial con ese toque centroeuropeo que conquista desde el primer bocado. Prueba el Wiener Schnitzel, es el plato emblema de Austria. Un filete fino de ternera empanizado y dorado lentamente en mantequilla clarificada hasta quedar crujiente por fuera y tierno por dentro. Se sirve con ensalada de papas o rodajas de limón. Lo encuentras en casi todos los restaurantes tradicionales y cuesta entre 18 a 25 dólares. Descubre el Tafel Spitz, carne de res cocida lentamente con caldo de verduras, especias y un toque de vino blanco. Se sirve con salsa de manzana y rábano picante. Es suave, reconfortante y perfecto para los días fríos de Viena. En restaurantes clásicos encontrarás precios entre 22 a 30 dólares. Deleítate con el Käse Spätzle, un plato tradicional de los Alpes. Pasta casera con queso derretido, cebolla caramelizada y a veces trozos de tocino. Perfecto para los días fríos o después de un largo paseo por la ciudad. Cuesta entre 14 y 18 dólares. Come en un Buchtel-Stand, los icónicos puestos de las salchichas vienesas que verás en cada esquina. Aquí puedes probar la Käsekreiner rellena de queso o la Bratwurst servida con pan y mostaza. Es una experiencia rápida, local y deliciosa. Comer aquí cuesta entre 5 a 8 dólares. Saborea la Sacher Torte, el postre más famoso de Viena. Es un pastel de chocolate con una fina capa de mermelada de albaricoque y glaseado brillante. Acompáñala con un café para una experiencia 100% vienesa. Cuesta entre 7 a 10 dólares. Endulzate con el Apfelstude, un clásico pastel vienés con masa delgada y relleno tibio de manzana, canela, pasas y azúcar glass. Cada bocado huele a hogar. Lo sirven con crema batida o helado de vainilla en cafés históricos. Encontrarás su precio de 6 a 8 dólares. Prueba un pretzel vienés, crujiente por fuera, suave por dentro y con ese toque salado justo. Se vende en panaderías o puestos callejeros y cuesta entre 3 a 5 dólares. Suele servirse recién salido del horno. Prueba el Kaiser Schmarrn, un postre típico que parece simple pero enamora. Son trozos de panqueque esponjosos salteados con azúcar glass y acompañados con compota de ciruela o manzana. Encontrarás su precio de 8 a 10 dólares.
Pide un café melange. Es similar al cappuccino pero con una mezcla perfecta de espresso y leche vaporizada. Tomarlo en una cafetería histórica es una experiencia cultural. Cuesta entre 6 a 8 dólares. Brinda con un vino blanco, Gruner Veltliner, el orgullo de los viñedos austriacos. Fresco, afrutado y ligeramente picante. Es el acompañante ideal para carnes blancas y postres. Puedes probarlo en una taberna tradicional por 6 a 9 dólares la copa. Viena no solo se disfruta con los ojos y el paladar, entender su cultura y comportamiento te permitirá sentirte parte de la ciudad. En Viena, un saludo formal es la norma, especialmente al entrar a tiendas, restaurantes o negocios. La gente valora la cordialidad moderada. Usa los modales en las mesas. Si estás en un restaurante, recuerda que los cubiertos se usan al estilo continental, tenedor en la mano izquierda y cuchillo en la derecha. Comer ruidosamente o interrumpir conversaciones con gestos exagerados no se aprecia. Al brindar con vino, mira los ojos de tu acompañante. Es un gesto de respeto que los vieneses toman muy en serio. La puntualidad es casi una religión. Llegar tarde a una cita, tour o reunión se considera descortés. Los trenes, buses y metros funcionan con precisión suiza, así que organiza tus traslados con tiempo y respeta los horarios de reservas en restaurantes o museos. En parques, plazas y transporte público se espera que respeten el silencio y no generen desorden. Tirar basura, hablar en voz muy alta o invadir el espacio personal se considera grosero. Además, en Viena las colas se respetan estrictamente. Saltarse una fila genera miradas de desaprobación inmediata. Viena parece fácil de recorrer, pero incluso los viajeros experimentados cometen errores que pueden arruinar parte de la experiencia. Creer que todo está en el centro. Viena es sorprendentemente extensa y llena de rincones fuera del casco histórico. Si solo caminas por el centro, te perderás la verdadera esencia local. No aprovechar los mercados. Son más que comida, son cultura viva. Muchos turistas pasan de largo sin probar los vinos locales o los productos artesanales. Creer que todo es caro. Viena tiene fama de ser cara, pero muchos no saben que los precios bajan significativamente de domingo a jueves y que los locales aprovechan happy hours, mercados y cafés con menús especiales. Muchos viajeros se centran solo en los museos y palacios y olvidan las experiencias típicas. Al subirse a tranvías o buses sin validar el billete es un error común. Aunque las multas pueden ser altas, aproximadamente de 90 dólares, muchos desconocen que comprar un pase por horas es mucho más económico y conveniente. Viena tiene fama de ciudad elegante, estricta y cara, pero muchas creencias sobre la capital austriaca no siempre son ciertas. ¿En Viena todo es extremadamente caro? Mito. Se dice que Viena solo se disfruta con mucho dinero. Es verdad, pero hay opciones premium, pero también puedes recorrer jardines, plazas, mercados y museos gratuitos o con precios moderados. Los pases de transporte, tours combinados y las reservas en cafeterías históricas permiten vivir experiencias auténticas sin romper el presupuesto. Puedes recorrer Viena sin romper tu presupuesto con un viaje moderado de 7 días que te puede costar alrededor de 1.700 dólares o un viaje de lujo alrededor de 4.900 dólares. ¿Todos los lugares turísticos están llenos de gente todo el tiempo? ¿Verdad? Es cierto que los lugares emblemáticos atraen multitudes, pero con un poco de planificación puedes encontrar horarios tranquilos, entradas anticipadas o incluso zonas menos conocidas donde podrás disfrutar la historia o arquitectura. ¿Viena es aburrida y solo para adultos? Mito. Muchos piensan que es una ciudad para turistas mayores o amantes de la ópera, pero Viena tiene vida para todas las edades, desde parques, actividades al aire libre hasta mercados vibrantes. ¿No se puede beber en la calle? ¿Verdad? A medias. Muchos creen que cualquier bebida alcohólica en espacios públicos está prohibido, pero solo algunas áreas específicas como frente a escuelas o estaciones de tren tienen restricciones locales. Antes de empacar tus maletas, hay algunos detalles que te ayudarán a que tu viaje a Viena sea completamente tranquilo y sin sorpresas. Para la mayoría de los viajeros solo necesitan un pasaporte vigente. Ciudadanos de muchos países latinoamericanos de Europa o Norteamérica pueden ingresar sin visa, pero dependiendo de tu nacionalidad puede ser requerida y tiene un costo de 30 a 50 dólares. Las autoridades migratorias pueden pedirte comprobantes de alojamiento y tu boleto de salida del país. En cuanto a vacunas, no hay ninguna obligatoria para ingresar a Austria, pero siempre es recomendable tener las vacunas básicas al día. Si planeas salir de Viena y visitar zonas rurales, es prudente consultar sobre la fiebre amarilla si vienes de regiones con riesgo. También te sugerimos considerar un seguro de viaje. No es obligatorio, pero sí muy útil para cubrir cualquier imprevisto. Y ahora lo que más te interesa, el presupuesto. Tal como lo prometimos al inicio, te mostraremos dos escenarios, uno pensado para quienes buscan viajar con gasto moderado y disfrutar de lo esencial de Viena, y otro para quienes quieren vivir Viena al máximo, con experiencias premium y lujo incluido. ¿Y tú, cuál presupuesto eliges? Llegamos al final de nuestro viaje por Viena.
Una ciudad donde el pasado no se guarda en los museos, sino que se respira en el aire. Cada esquina vibra entre notas de Mozart, el aroma del café recién molido y el eco de los siglos imperiales. Ahora queremos imaginar contigo, ¿por dónde comenzarás tu aventura? ¿Recorriendo las calles disfrutando un café? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta leerlos y compartir ideas de viajes. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros destinos. Y mientras tenemos otro destino que te hará querer empacar la maleta de inmediato.